Buenos días, agradezco la oportunidad de presentar este interesante y novedoso tema. Estos son mis conflictos de interés y ese es un mensaje que pide el laboratorio que se entregue para que sea tomado en cuenta por ustedes cuando les toque prescribir. El problema de la nefropatía diabética es bastante complejo. Sabemos que hay muchos factores que se conjugan para determinar hiperfiltración a nivel del glomerular, un trastorno estructural, después los riñones crecen y tenemos una hipertensión en el glomérulo que finalmente produce efectos fisiopatológicos deleterios determina albuminuria, depósitos de matriz celular, glomerulosclerosis y fibrosis intersticial. Y eso hace que se vaya instaurando y después progresando la enfermedad renal crónica. Esto es una historia larga y sobre todo para los pacientes diabéticos tipo 2, no sabemos en el momento en que los conocemos cuánto tiempo ya son diabéticos, pero la hiperglicemia, sabemos que la hiperglicemia sostenida es el motor de estos daños fisiopatológicos que en el tiempo se van instaurando indefectiblemente. Ahora, ¿cuáles son las visiones a nivel epidemiológico? Si uno es nefrólogo, eh, sentado en el policlínico de nefrología y está encargado de ver pacientes con enfermedad renal crónica, sabe que alrededor del 40% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, esta enfermedad es atribuible a diabetes. Y ahora si uno está en el policlínico de al frente y uno es un diabetólogo, tiene a nivel mundial sabemos millones de pacientes y sabemos que, entre comillas, solo el 40% de esos pacientes diabéticos van a desarrollar enfermedad renal crónica y por otra parte sabemos que de nuevo subrayo y pongo comillas a solo el 10% de aquellos pacientes van a llegar a una enfermedad renal crónica terminal en etapa 5. ¿Y por qué solo este 10%? Porque la gran mayoría de estos pacientes van a fallecer de causa sobre todo cardiovascular y en segundo lugar de infecciones. Por lo tanto, solo los pacientes que sobreviven son los capaces de demostrar o de expresar el fenotipo de enfermedad renal crónica terminal. Si llevamos estos datos a nuestra realidad nacional, esta es una joya que tenemos nosotros acá en la Sociedad de Nefrología Chilena. Hace 40 años, el doctor Poblete, un nefrólogo de Valparaíso, lleva a cabo esta labor de relojería en que él inicialmente partió forma muy artesanal, recolectando los datos entregados por todos los centros de diálisis del país, y esa tradición afortunadamente se ha conservado, se ha reforzado y fue acogida por la Sociedad de Nefrología. Y por eso yo les muestro los datos que corresponden a los datos recogidos hasta agosto del año 2020 y publicados en enero de este año. Sabemos que hay 23.354 pacientes en diálisis y que el 40% de esos pacientes son diabéticos. O sea, la etiología que los llevó a tener que dializarse es la diabetes. Esto ha ido aumentando, como ustedes ven, a lo largo del tiempo y sobre todo probablemente porque en los últimos años nuestros pacientes diabéticos han tenido más acceso a diálisis y por otra parte porque el desarrollo de otras subespecialidades, sobre todo la cardiología, ha permitido que estos pacientes no se mueran cuando hacen su primer infarto, sino que son revascularizados, se maneja su insuficiencia cardíaca y pueden llegar, de nuevo, digo, sobreviven el suficiente tiempo como para llegar a dializarse. Y bueno, ahora nos centramos en cuáles son los pilares del enfrentamiento de un paciente que tiene una enfermedad renal crónica debido a nefropatía diabética. Ustedes ya saben esto de sobra y probablemente el doctor Zúñiga lo habló ayer, la reducción del riesgo cardiovascular, el control glicémico, el control de la presión arterial y la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora ya hay suficiente evidencia, sobre todo desde el año 2020, para poder agregar un quinto pilar que sería la inhibición del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Y esto porque eh, ya se han hecho muchos estudios a nivel básico, pero también con pacientes, en los que todos los esfuerzos
terapéuticos nuevos que se han ido tratando de agregar a estos 4 pilares que yo les mencioné clásicos, han sido muy decepcionantes. El control intensivo de la glicemia, el control intensivo de la presión arterial, la asociación de estrategias que inhiben la enzima convertidora de angiotensina y el receptor de angiotensina 2, el los inhibidores directos de renina que salieron con muchas, expectativas y se veían como muy promisorios a nivel teórico, fueron decepcionantes. El uso del bloqueo ya no doble, sino triple, los antioxidantes, los antifibróticos, inhibidores de receptor de endotelina, todos ellos han fracasado en dar beneficios a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica debida a diabetes y progresan a enfermedad a etapas más terminales. Por eso se ha logrado establecer un umbral en el cual no hemos podido pasar. Pasa como cuando los atletas que practican salto de garrocha llegan a un límite, un techo que no pueden superar y que uno dice, bueno, si un par de centímetros y esas marcas no se logran superar. Y eso ha pasado sobre todo con la estrategia farmacológica más em, que dio mejores resultados en el tiempo, hace 20 años. Los trabajos como el renal, el IDNT, nos mostraron que el uso de estrategias que bloqueaban la angiotensina eran beneficiosas para los pacientes con nefropatía diabética. Y ahí quedamos. Y curiosamente, a pesar de los avances de la técnica y todos los estudios en estos últimos 20 años, no ha habido algo que nos permita ir más allá en el manejo de estos pacientes con enfermedad renal crónica. Y por eso es que se ha aplaudido tanto el hallazgo del gran beneficio, no solo cardiovascular, sino también a nivel renal, que otorgan los inhibidores del SGLT2. Pero ¿cuál es la racionalidad que hay detrás de esto? La hiperglicemia permanente que tenemos en los pacientes diabéticos produce cambios en el túbulo proximal que son proliferativos, de hipertrofia, hiperplasia, que aumentan la expresión de los transportadores de glucosa tipo 2. Esto aumenta la reabsorción de sodio y produce trastornos en el feedback túbulo glomerular que aumentan la velocidad de filtrado glomerular de cada nefrón aislado. Eso aumenta la albuminuria por un lado y hace que esta hiperfiltración sea un motor de progresión del daño en la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, parecería lógico que si este cotransportador participa en la génesis y en la progresión de la enfermedad renal crónica, sobre todo por estos eh, mecanismos a nivel de hiperfiltración que favorecen la hiperfiltración, si nosotros inhibimos ahora este cotransportador sodio-glucosa, el sodio que no es reabsorbido junto con la glucosa en el túbulo proximal llega hasta los segmentos distales del túbulo y a nivel de la mácula densa favorece la recuperación del feedback túbulo glomerular normal y con eso disminuye la hiperfiltración. Eso ha sido la promesa o el pensamiento de beneficio que pudiera explicar la caída de la albuminuria en este tipo de pacientes y la preservación, relativa preservación o disminución de la pendiente caída de la velocidad de filtración glomerular en estos pacientes. Ahora, sabemos que a nivel tubular se expresan los cotransportadores tipo 2 en el túbulo proximal, segmento S1, S2 y en el segmento S2, S3, fundamentalmente el cotransportador sodio-glucosa tipo 1. ¿Qué pasa si uno bloquea la, la actividad del cotransportador tipo 2? Bueno, el tipo 1 aumenta su capacidad reabsortiva de glucosa y con eso se amortigua la glucosuria que se vería en un caso que uno bloqueara ambos cotransportadores en forma simultánea. El contraportador tipo 1 también está expresado en el lumen del tubo digestivo, en el intestino delgado. Y eso también se ha pensado que al inhibir la reabsorción de glucosa tendría un efecto benéfico eh, para el manejo de la diabetes. Por otra parte, sí hay que pensar, y eso ha podido explicar algunos
el uso de inhibidores que son menos específicos y que bloquean el tipo 2 y el tipo 1, que eh, los pacientes desarrollan diarrea. Por eso que medicamentos que son menos específicos son más tóxicos, como el caso de la droga original, la floricina, que fue dejada de usar por sus efectos tóxicos. En esta tabla, lo único que quiero que me interesa que vean es la relativa selectividad de los distintos medicamentos. Este valor, mientras más alto, indica que es más selectivo la inhibición del cotransportador tipo 2 versus la tipo 1. Y así vemos una droga como la sotaglifosina, que es mucho menos específica y que en sus trabajos publicados el año pasado en el New England no mostraron los mismos beneficios a nivel cardiovascular que otras drogas que son más específicas, como la empaglifosina o la dapaglifosina. Y sobre todo, este tipo de pacientes, esta droga, la sotaglifosina, se asoció a mayor daño renal agudo por diarrea. Volviendo a la inhibición, aquí tenemos una célula del túbulo proximal, la reconocen aquí por su ribete en cepillo, y estamos bloqueando el cotransportador tipo 2 y estamos ofreciendo más sodio en la imagen de la derecha a la mácula densa, y ahí sabemos que la reabsorción de sodio a ese nivel lo que hace, o el mensajero finalmente, es la adenosina, y la adenosina a nivel de la arteriola aferente produce vasoconstricción y a nivel de la arteriola eferente produce vasodilatación. Y esta asociación lo que finalmente hace es disminuir la caída, o sea, disminuye la presión intraglomerular y con eso disminuye la hiperfiltración. Ahora, en pacientes reales, diabéticos, que están tratados con metformina, se midió directamente estos cambios teóricos y se demostró que el efecto sobre la arteriola aferente incluso pudiera ser hasta mayor que el efecto sobre la arteriola, eh, perdón, sobre la arteriola eferente, sería mayor que sobre la arteriola aferente. Si uno esquematiza los efectos fisiológicos de la inhibición o los efectos farmacológicos de la inhibición del cotransportador tipo 2, vemos que fundamentalmente hay un aumento de la natriuresis y un aumento de la glucosuria. Ya he hablado bastante sobre los cambios en relación al feedback tubuloglomerular, y eso finalmente, la vía final común es que disminuye la albuminuria y se preserva la velocidad de filtración. Ahora, hay una serie de otros cambios que producen ya sea la natriuresis como la glucosuria, que tienen eh, efectos, el resultado final común se ha traducido en estos grandes estudios en efectos benéficos de preservación para de la progresión de la enfermedad renal crónica y también de la insuficiencia cardíaca. Algunos de estos me gustaría subrayarlos porque son muy interesantes para nosotros los nefrólogos y que también pudieran ayudarnos a entender un poco el notable beneficio de estas drogas versus todas las otras drogas que hemos usado originalmente y que escapa claramente al efecto que tienen sobre su mejor control glicémico. Uno de ellos que quiero destacar es la disminución del sodio corporal y sobre todo del sodio que se guarda de una forma isoosmótica debajo de la piel. Nosotros nos vamos, entre comillas, salando en la medida en que vamos envejeciendo. Y se sabe que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, los pacientes que son hipertensos, que tienen insuficiencia cardíaca, guardan importante cantidad de sal debajo de la piel. Y este medicamento, y eso está demostrado, hay un trabajo para dapaglifosina que demuestra cómo a las 6 semanas de uso de dapaglifosina ya disminuye en forma muy importante la cantidad de sodio eh, subcutáneo. Otro cambio que hay es la disminución de la actividad del cotransportador sodio-protón. Este es un cotransportador que se llama NHE3, que está en el túbulo proximal y explica mucho de la reabsorción de sodio a ese nivel y también de la excreción de protones, y que disminuye su actividad en los pacientes que usan inhibidores de 10 esqueleto. Eso también se ha demostrado
a nivel cardíaco. Curiosamente, también disminuye su actividad y pudiera estar vinculado de alguna forma con la mejoría rápida que uno ve en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El aumento del hematocrito, vamos a hablar algo de eso más adelante, la disminución del ácido úrico plasmático. Esto se suma a lo que ustedes ya conocen mucho mejor que yo, la baja de peso, la disminución de la producción de productos de glicosilación avanzada y la esteatosis hepática, la producción de leptina, todos esos efectos que probablemente se conjugan todavía eh, de formas que no conocemos absolutamente, pero que han sido responsables o que probablemente explican los beneficios que vemos en nuestros pacientes que usan ISGLT2. Esto quiero recalcarlo porque me parece muy interesante. El uso de inhibidores del ISGLT2 produce un fenotipo que es muy parecido al ayuno o a la hibernación, la activación de promotores que activan eh, AMP quinasa, SIRT, que aumentan la activación de HIP2 y eso explica la eritrocitosis, pero también aumentan el flujo autofágico y producen un efecto antiinflamatorio en las células que podría explicar la protección a nivel de los miocardiocitos y de las células tubulares proximales. Este efecto, eso es curioso también, estos mismos mediadores están modulados por la metformina. La metformina también activa AMPK y SIRT1, pero a diferencia de los inhibidores ISGLT2, no aumenta la producción de HIF-2 alfa y de esa forma no produce el aumento de la producción de eritropoyetina que sí producen estas drogas. Ya les había mencionado cómo vemos en el dibujo superior, la, en los pacientes que tienen nefropatía diabética, están reabsorbiendo glucosa activamente a nivel del túbulo proximal por el cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Eso aumenta la reabsorción también paralelamente de sodio y produce efectos proinflamatorios, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y fenómenos inflamatorios. Eso aumenta la precarga y la poscarga cardíaca. Cuando usamos estas drogas que inhiben el cotransportador sodio-glucosa, disminuye la actividad no solo del cotransportador sodio-glucosa, sino que también, de alguna forma, el contratransportador sodio-protón, y de esa forma disminuye la reabsorción de sodio y de glucosa, disminuye los fenómenos inflamatorios, la activación del eje renina-angiotensina, el tono simpático, disminuye la poscarga y la precarga y el corazón puede trabajar más aliviado. En algunos estudios de biología molecular han vinculado proteínas del tinglado intracelular que probablemente pudieran estar modificadas cuando uno inhibe el cotransportador sodio-glucosa, porque lo que sí se ha visto a nivel básico eh, es que esta inhibición o la modulación de la actividad del cotransportador sodio-protón no es dependiente de los efectos hipoglicemiantes de los inhibidores SGLT2. Y otra cosa, otro efecto celular, fisiopatológico, que tampoco es muy conocido, es que, bueno, la, el aumento, la sobreabundancia, la sobreoferta de glucosa eh, reabsorbida por las células junto con sodio a través del el cotransportador sodio-glucosa produce edema celular. Y ese edema celular, cuando uno lo localiza, sobre todo en unas células muy singulares, que son los pericitos y células mesangiales, que están protegiendo los capilares intraglomerulares y que tienden a conservar la salud, si uno lo quiere, de estas células. eh, en la glucosa, este edema celular va produciendo trastornos y finalmente apoptosis de los pericitos y estos capilares que están indefensos empiezan a producir microaneurismas y neovascularización que produce finalmente
destrucción de estos capilares con los efectos deleterios que ya conocemos. Si uno lo centra en el riñón, esto también lo vemos mucho en las células mesangiales. Ahora, eso uno pudiera explicar o teorizar que al disminuir la reabsorción de sodio, disminuyendo la reabsorción de glucosa, disminuye la producción de sorbitol, y de esa forma uno protege a los pericitos y a las células mesangiales, y este sería otro mecanismo de protección de los inhibidores de SGLT2. Toda esta evidencia celular, yo ni siquiera les he hablado mucho de los trials, porque me imagino el doctor Zúñiga habló en extenso de eso, motivó que el año pasado, a fines del año pasado, las recomendaciones de la CADIGO incluyeran como con un acento muy importante eh, el uso de los inhibidores SGLT2 como primera línea de terapia junto con metformina en los pacientes con enfermedad diabéticos con enfermedad renal crónica. Me gusta este esquema de la sociedad canadiense porque da recomendaciones para el uso de este tipo de drogas en los pacientes diabéticos y yo soy nefrólogo, mm, me gusta más y sobre todo me ha seducido más los efectos sobre el riñón de esta droga y no sus efectos hipoglicemiantes, porque sabemos que sobre todo en los pacientes con enfermedad renal crónica el efecto hipoglicemiante es bastante más pobre. Toda la promesa de baja de peso, de glucosuria, está disminuida y va disminuyendo, según ven ustedes, en la medida en que vamos disminuyendo la velocidad de filtración glomerular. Por lo tanto, por ahí no va el beneficio que yo le puedo ofrecer a mis pacientes. Va más por las columnas de la izquierda en la pantalla, en que yo tengo que tener precauciones, sí, y esto yo lo he visto personalmente en pacientes, el efecto hipotensivo de estas drogas puede ser bastante importante. Yo ahí no sé, no lo he leído publicado, pero sobre todo los pacientes muy hipertensos, eh, que usan varios antihipertensivos, diuréticos y que logran manejar su presión arterial, a veces tienen que reducir bastante su dosis o su número de medicamentos antihipertensivos porque este tipo de drogas los puede potenciar. Y de esa forma uno tiene que avisarle al paciente antes de empezar el medicamento, disminuir la potencia antihipertensiva del tratamiento, a veces disminuir los diuréticos y agregar este medicamento. No sé si será una coincidencia, pero yo como nefrólogo manejo algunos pacientes que son hipertensos severos y ayer nomás vi uno, pero tengo varios de mis pacientes que usaban minoxidil y a los cuales yo les he indicado inhibidores de SGLT2 y que finalmente pueden deshacerse de estas drogas tan potentes que logran normotensarse mucho más fácilmente, entre comillas. Así que eso se los, se los digo como una recomendación y como una precaución. Uno tiene que asegurarse que los pacientes no estén hipovolémicos y que no estén hipotensos o incluso ajustar sus medicamentos antihipertensivos en la medida en que uno va a usar este tipo de drogas. Entonces, volviendo a la recomendación de la CADIGO, como ustedes ven, las recomendaciones para todos los pacientes y para la gran mayoría de los pacientes, así como indicamos el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, paralelamente, la CADIGO recomienda el uso de SGLT2 en pacientes con nefropatía diabética, con enfermedad renal crónica. Y esta recomendación tiene una racionalidad importante. Yo les decía, em, los ISGLT2 disminuyen la hiperfiltración, sobre todo lo que dice la teoría, porque disminuyen el, el- el flujo o disminuyen el calibre de la arteriola aferente y de esa forma disminuyen la presión intraglomerular. Yo les mencioné en el trabajo de DAPA que también tiene un efecto a nivel de la arteriola eferente, pero también la combinación parece ser muy lógica porque uno aumenta la protección y trata de controlar más eficientemente la hiperfiltración. Efectos adversos, todas las drogas tienen efectos adversos. Ya hemos hablado de los efectos favorables, pero hay que recalcar y hay que tener en mente los efectos adversos. Sobre todo en los primeros trabajos hay mención de amputaciones, la, la depresión de volumen, hipotensión y algunas fracturas vinculadas a caídas en relación a eso. La diabetes
la cetoacidosis diabética y también cetoacidosis euglicémica propia de estos medicamentos y las infecciones urinarias. Si uno mira los trabajos, los grandes trabajos, probablemente con precaución y con educación de los pacientes, estos no son grandes problemas. Este es el trabajo de empaglifosina y si ustedes ven, aquí están todas estas em, complicaciones y analizadas según el tipo de velocidad de filtración, el nivel de velocidad de filtración glomerular, y no hay diferencias versus placebo, salvo para las infecciones genitales. Las infecciones genitales y sobre todo micóticas sí son más frecuentes cuando uno usa este tipo de drogas. Eso uno lo puede manejar y se puede evitar, por lo menos yo no he tenido muchos problemas, o prácticamente no he tenido problemas, diciéndole a los pacientes que tengan un aseo prolijo, que utilicen lavados con agua, les digo yo, cada vez que orinen y sobre todo lavados antes de dormir. eh, y basta con eso y la verdad que yo no he tenido problemas en pacientes con enfermedad renal crónica, que es cierto, probablemente tienen menos glucosuria que pacientes diabéticos que no tienen enfermedad renal crónica, pero por lo menos en esta población no ha sido un problema. Ahora fíjense, incluso los episodios de incuria renal aguda son menores en los pacientes que usaron DAPA, empaglifosina en este trabajo, y también los episodios de hipercalemia. Por lo tanto, versus otros medicamentos que se usan en enfermos renales crónicos, nefropatía diabética avanzada, serían incluso no solamente pocos los efectos adversos, sino incluso protectores. Yo quiero agregar, esto no sale mencionado en todas las grandes publicaciones porque es un efecto eh, proporcionalmente menor y que a veces pasa desapercibido, pero que para nosotros los nefrólogos que estamos mirando estos parámetros es muy importante. Los inhibidores de SGLT2 aumentan la fosfemia, aumentan y de esa forma vinculado al aumento de la fosfemia, muy probablemente aumentan la paratormona y aumentan FGF23. Así que hay que tener ojo y hay que estar vigilando la fosfemia y la paratormona de nuestros pacientes. Y a modo de conclusión, puedo decir que la nefropatía diabética es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica y de terapia de reemplazo renal crónico. Las terapias clásicas, como dijimos, deben ser instituidas, son lo clásico, son lo que tenemos desde hace 18, 20 años, pero no, claramente no son suficientes para modificar la historia natural de la enfermedad. Y aquí me atrevo a decir que, salvo alguna contraindicación importante, todos los pacientes diabéticos que tienen enfermedad renal crónica deberían recibir inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2. Muchas gracias.